y leía a Jesucristo, también todas las profecías que están, dice, es necesario que de mí se cumpla todo lo que está escrito por los profetas, en los salmos, en la ley. Leyó todo eso. Mire, lo que pasa es que hoy tenemos un evangelio muy cómodo. Tenemos un evangelio muy suave. Y tenga cuidado, porque lo light no necesariamente es saludable. Lo light no necesariamente es saludable. Entonces, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. Vamos a lo humano. Le decía, ese muchacho que nació allí, ese es la mamá, ese es el papá. Pero ¿cuántos hijos negados no existen? Muchísimos. ¿Y cuántos hijos regalados no existen? Muchísimos. Pero entonces llega alguien y firma un papel y le da una adopción. Y dice, a partir de hoy tú eres mi hijo. Y le da su apellido. ¿Y qué privilegios tiene ese muchacho? Todos los privilegios como hijo. Va ante un juez y lo declaran hijo de fulano de tal. Ese es su hijo. Así como cuando usted y yo seamos declarados hijos de Dios, tenemos los mismos privilegios de Jesucristo. Los mismitos, coherederos juntamente con Cristo. Aun cuando nosotros recibimos una adopción, hablando terrenalmente, Jesucristo pasó por un proceso similar. Él fue declarado Hijo de Dios. Preste atención, porque yo sé que usted tiene en la cabeza hijo de gato, cazarratón. Como es hijo de Dios, entonces Él es Dios allá, Él salió de Dios, Él es allá. Cuidado con ese concepto, porque no es real. Ese concepto no es verdad. Jesucristo fue creado por Dios y luego que fue creado, Dios lo declaró Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios. Dame la siguiente, que nos va a ayudar un poquito más. Mire, ¿qué hizo Dios? Dios hizo un nombramiento. Lucas capítulo 1. Versículo 32, dice el ángel hablando con María, este será grande, hablando de Jesucristo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, será llamado. Mire que no dice, y este es Hijo del Altísimo, dice, será llamado. ¿Cómo se llama usted? Será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y en Lucas 1:31, el mismo ángel hablando con María, cuando María le dice, ¿cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo que cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántos testigos llevamos? Van 3. Van 3 versículos. ¿Cierto? Dame la de atrás. Fue declarado Hijo de Dios. Dame la siguiente. Fue llamado. Dame la siguiente. Aquí hay 3 frases. Declarado Hijo de Dios. Llamado Hijo del Altísimo, llamado Hijo de Dios, así como a nosotros, a todos los que en Él creyeren, a los que creen en su nombre, se le ha dado potestad de ser hechos Hijo de Dios. Dame la otra, porque allí no acabamos, no terminamos allí. Dios hizo un decreto. ¿Usted sabe lo que es un decreto? Ahorita que está de moda la asamblea y demás, vamos a hacer un decreto que se convierta en una ley para que la gente haga esto. Dios hizo un decreto. Salmo 2:7, mire lo que dice. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú.
yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Eso es un decreto. Y por eso nosotros reconocemos hoy a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque Dios lo declaró así. Dios lo decretó así, como su Hijo. Claro, llevar a la gente de tener a Jesucristo como Dios, llevarlo a esto acá de decretado Hijo de Dios, yo le entiendo, le va a costar. Le va a costar entrar eso en la cabeza, pero es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a detenernos un poquito en esta palabra engendrar, porque la palabra engendrar, la mayoría de las personas cuando hablan de engendrar, lo primero que se viene a su cabeza es una relación sexual. Eso es lo primero. Cuando comprendemos el término, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Veámoslo diferente, dame la otra. Vámonos a ver diferente. Dios es el origen o la razón de que Jesucristo exista. Dios lo engendró. La razón, el origen, la causa por la cual Jesucristo existe es porque Dios lo hizo existir. Porque Dios lo engendró. No porque Dios se reprodujo en Jesucristo. Es que Dios lo engendró. Hizo que existiera. Así como cuando dijo, sea la luz y fue la luz, Dios engendró luz. Y hizo que existiera la luz. Hizo que existiera la luz. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Entonces, ese verbo, esa palabra que Dios había dado por boca de los profetas, esa palabra llegó a existir o a ser. Porque Dios hizo que existiera. Esa palabra que Dios había dado se convirtió, se transformó, llegó a ser, se hizo carne. Ya Dios lo había profetizado. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y ocurrió allá? No, estaba ahí la palabra dada. ¿Cuándo se volvió realidad? ¿Cuándo se hizo material esa palabra? Cuando el ángel llegó y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá. Mire, allí en ese momento, esa palabra llegó a existir. Entonces, allí lo que Dios había hecho se hizo visible. Dios es el origen o la razón de que Jesucristo exista. Así como Dios es la razón por la que nosotros existamos. Si Dios no quiere, nosotros no existimos. Entonces, cuando Dios quiso enviar a su Hijo, cuando Dios quiso que su Hijo naciera de mujer, cuando Dios quiso, Dios lo hizo. Por eso dice, yo lo dije y no ocurrirá. Entonces, tenemos que entender que cuando las personas ven simplemente engendrar como la reproducción de un ser humano, por eso es que entonces dice, no, Jesucristo es Dios porque Dios engendró a su Hijo, entonces Dios se reprodujo en su Hijo. Falso. Eso es totalmente falso. Dios engendró a su Hijo, hizo que su Hijo existiera. Ya lo vamos a ver varias láminas para que comprendamos un poco mejor. Dame la siguiente. Mire, ¿quién es el papá de la lluvia? ¿Quién es el papá de la lluvia? Dios. No tenga miedo, mire. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del... Mire, usa la palabra engendró. Las gotas del rocío. ¿De qué vientre salió el hielo?
y la escarcha del cielo. ¿Quién la engendró? Dice Job 38, 28 y 29. ¿Quién la engendró? ¿Quién hizo que ocurriera? ¿Quién las hace aparecer? ¿No dice acaso la palabra de Dios que Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos y que la lluvia caiga sobre justo e injusto? ¿Quién es el que engendra entonces? Dios es el que hace que ocurra, que exista, que aparezca. Eso es engendrar. Por eso habla de engendrar aquí. Proverbios 8:24. Antes del abismo. Aquí habla de la sabiduría. Y no fue que se reprodujo Dios y salió la sabiduría. No, mire. Antes de los abismos fui engendrada. O sea, Dios hizo que existiera la sabiduría. Antes que de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados. Ya había sido yo engendrada. ¿Nació de una virgen la sabiduría? No. Fue otro proceso diferente, que en el caso de Jesucristo nació de una virgen. Pero la sabiduría fue engendrada por Dios. Dios es la causa, la razón, el origen de la sabiduría. Eso es engendrar. La causa, el origen de la sabiduría. Y en ambos casos no habla de sexualidad. Habla de algo asexual, habla de lluvia, habla de sabiduría y está diciendo engendrar. Y no hay seres humanos de por medio. Y fueron engendrados. Entonces, engendrar, dame 2 hacia atrás. Engendrar es ser el origen o la razón de que una cosa ocurra. Eso es engendrar. Dios es la razón, el origen de la lluvia, de la sabiduría, del conocimiento, de tantas cosas que nosotros conocemos. Dios, Él fue el que hizo que ocurriera. No es de la nada tampoco, ni del Big Bang, ni del mono, no. Dios es el origen, Él engendra. Dios engendra. Mire lo que dice Dios. Isaías 66:9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Qué hace Dios? Yo que hago engendrar, yo que hago existir, yo que hago aparecer, yo que soy la causa, la razón de que las cosas existan. Dame la siguiente. Mire 2 ejemplos más. Mateo 1:20. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. José, preocupado porque María estaba embarazada y él no había tenido nada que ver allí. Preocupado. Y entonces pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado. Pero ahorita leímos en Salmo que dice: allá, hacía mucho tiempo, yo te he engendrado hoy. Y a José le dice el ángel: lo que está engendrado allí en el vientre de María, del Espíritu Santo es. Aquí cumplido lo que apareció allí en María, el responsable es el Espíritu Santo. Él hizo que apareciera eso allí. Entonces, engendrar, vuelvo y repito, es hacer que ocurra. Quien hizo que ocurriera eso del nacimiento de Jesucristo fue Dios por medio de su Espíritu Santo. Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales, mire aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no llegaron a ser por
porque los seres humanos quisimos, vamos a ser cristianos, vamos a ser evangélicos, no es porque nosotros como humanos quisimos hacerlo, no, sino que la voluntad de Dios hizo que nosotros podamos recibir este beneficio de ser hecho hijo de Dios. Él es el que causó esa reacción. Él es el que causó ese motivo para lo cual nosotros lleguemos hoy a ser hijos de Dios. Eso es engendrar. De manera que nosotros hemos sido engendrados por Dios. Usted fue engendrado de Dios. Es engendrado. Yo soy engendrado de Dios. Somos engendrados por la voluntad de Dios. No estoy hablando de nuestro ser material, sino que lleguemos a ser hijos de Dios. En esa situación nosotros somos engendrados de Dios. Y eso no nos constituye en Dios, ni en un Dios. Y somos engendrados de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, vamos pues. Dame la otra. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mire, el apóstol Pablo reclamando que él había engendrado a la iglesia de los Corintios. ¿Se reprodujo él sexualmente con los de la iglesia de los Corintios? No. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, yo llegué y les prediqué el Evangelio y eso hizo que ustedes llegaran hoy a ser lo que son. Eso es engendrar. Eso es engendrar. Entonces, comprendamos el término, que cuando Dios habla de que engendró a Jesucristo, no tiene nada que ver con la carne, con el cuerpo, con la sangre, nada de eso. No fue que Dios sacó de su sangre y se puso, porque Dios no tiene sangre. No le puso sangre a Jesucristo, nada de eso. Sino que Dios fue la causa, el origen de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Las cuestiones que son necias, las que son insensatas, dan como origen, producen, hacen aparecer contiendas. Por eso dice engendran contienda. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y esto es duro, porque el que no crea que Jesús es el Cristo no es hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama a Dios, ama a Jesucristo. Ese trabalengua allí. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero allí no habla de nada sexual, no habla de reproducción de un ser divino tal cual como él, no, para nada. Sino que Dios hizo que Jesucristo apareciese. Eso es Primera de Juan 5:1. Dame la siguiente. Entonces, vamos a recapitular. Recapitulemos. ¿Cómo llegó Jesucristo a ser hijo de Dios? Número 1, fue declarado hijo de Dios. Número 2, hubo un nombramiento, hubo un decreto. Yo he decretado, mi hijo eres tú. Hubo un decreto. Fue declarado hijo de Dios. Será llamado hijo del Altísimo, llamado hijo de Dios. Dios hizo un decreto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, yo hice que aparecieras. Yo hice que nacieras, que existieras. Dicen que Jesús no tiene nada de María. Uh-huh.
Ajá. Oh, bueno. La pregunta que hace la hermana es, si digo que María, Jesús no tiene nada de María y que no tiene nada de Dios, ¿de dónde salió Jesucristo? Muy bien, chévere. Entendemos por la fe que el mundo que vemos hoy fue hecho de lo que no se veía. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a transformar la materia. Hablamos de materia prima. Y entonces, para sacar esta banca, ¿qué tuvo que pasar? Alguien tuvo que tumbar un árbol, aserrar el árbol, convertirlo en tabla, y esas tablas después se pulieron, se cortaron a la medida para que llegáramos y armáramos una banca como esta. Eso lo hacemos nosotros los seres humanos. Para Dios, Dios no necesita materia prima. Dios hace de donde no había, Dios lo hace. Cuando Dios creó el universo, no fue que dijo, bueno, voy a mezclar aquí magnesio con, voy a mezclar acá con bario y vamos a hacer una mezcla y entonces va a salir aquí. No, no, no. Dios hizo de donde no, esa es la característica de Dios. Él hace existir de donde no existe. Y eso fue lo que ocurrió en María. María fue simplemente un recipiente en el cual nació Jesucristo. Pero María no tomó parte allí. Lo llevó por 9 meses, lo alimentó por 9 meses allí, pero la sangre de María no está en Jesucristo. No está en Jesucristo. Claro, es distinguir, saber que Jesucristo no tiene divinidad. No existe por ningún lado. Divino solamente es Dios. Divino solamente es Dios. Es el único divino. No existe otro que tenga divinidad sino Dios. Y Él la puede compartir inclusive con nosotros, para que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Eso es otra cosa, pero eso no nos constituye en Dios. Participamos de la naturaleza divina, pero no somos Dios. Divino solamente es Dios. Diga, hermano. Ajá. Claro, es parte del problema que tenemos. Cierto lo que está diciendo el hermano. Hay muchas creencias que tenemos dentro de la iglesia que vienen de la mitología griega, de la mitología romana. Es que Dios se unió con un humano y entonces salió un semidios. Esas son creencias de la tradición griega, romana. Están todos los que están en los dioses del Olimpo. Usted puede leer toda esa información, es gratis en internet, para que usted vea cómo están los semidioses, cómo inclusive algunos rechazaron sus divinidades y entonces llegaron a ser solamente hombres porque no quisieron ser más dioses, y todo ese cuento que tiene el ser humano allí para enredarle la petaca a la gente. Pero yo no creo en un semidios, yo creo en un Dios completo. Dios completo, el Dios creador del universo. Amén. Y Jesucristo es hijo de Dios porque llegó a ser declarado hijo de Dios. Así como nosotros vamos a ser adoptados hijos de Dios. Y eso no nos da divinidad a nosotros. No nos convierte en Dios. Jesucristo fue declarado. Ahí tiene 3 ejemplos, más el que viene ahora. 4 con el que viene. Dame la siguiente. Por eso Dios dice de Jesucristo lo que iba a ser Jesucristo. Salmo 89, 26, cuando pueda lea todo este Salmo 89. Maravilloso, el Salmo 89 es un salmo profético que habla de Jesucristo. En ese salmo dice, Él me declarará, mire, Él me declarará, mi Padre eres tú.
mi Dios. Y usted lo consigue cuando las mujeres fueron a abrazarlo, le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Él clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y mire lo que dice Dios, yo también le pondré por primogénito. Le pondré por... Es que no es que como Él es hijo de Dios, es el primer hijo de Dios. Él es el primogénito. Mire, yo le pondré, lo ubicaré, lo colocaré, lo haré. Le pondré por primogénito. Por una declaración de Dios. Él es primogénito por declaración de Dios. No porque fue el primer hijo que Dios concibió, no. Por una declaración de Dios. Así como inclusive Él es el primogénito de los muertos. ¿Y era que antes de Jesucristo no se había muerto nadie? Y Jesucristo es el primogénito de los muertos. Por declaración de Dios. Y este es otro término que hay que revisar, lo que es primogénito. Entonces, por declaración de Dios, Jesucristo llega a ser el primogénito. El primogénito. Porque antes de Jesucristo hubo gente que vivió para Dios. Abel alcanzó buen testimonio ante Dios. Pero a Jesucristo se le declaró, dice, yo también le pondré por primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. El más excelso de los reyes de la tierra. Eso es declaración de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar claros a la hora de leer allí. Sí, reconozco y es cierto, hay algunos textos, hay algunos versículos que son difíciles de entender, pero mañana vamos con la ayuda de Dios. Vamos a ver la luz en cada uno de esos versículos para que usted pueda estar un poco más tranquilo. ¿Significa esto de que se van a acabar los problemas? ¿Significa esto de que va la gente a dejar de creer lo contrario? No. Siempre va a haber gente testaruda que quiere negar la verdad. Pero nosotros no estamos puestos para contender con ninguno. Usted procure comprender la verdad. Asegure usted su salvación. Asegure usted su salvación. Y aquel que quiera salir de la situación en la que vive, ayúdele. El que no quiera salir, déjele. Usted no está para contender. Cuando alguien le pregunte, bueno, ¿y tú qué es lo que crees? Bueno, mire, yo creo esto y esto. No, que eso no es así. Dígale, ya va. ¿Me preguntaste para saber o es que quieres pelear conmigo? Porque si quieres pelear conmigo, yo no quiero pelear. Y ya está. Ahora, si tú quieres saber lo que yo creo, ven y yo te muestro. Mira, creemos esto por esto y por esto y por esto. Y muéstrele con toda la paciencia del mundo. Pero no estamos puestos para contender. El que llegue a pelear con, eso no es así, ustedes están endemoniados, ustedes van para el infierno. Usted tranquilo, diga, Dios tenga misericordia de ti. Ya está. No pelee, hermano. No estamos puestos para contender con nadie. Estamos es para salvación. Y todo aquel que quiera ayuda, bríndele la ayuda con humildad, con respeto, ayúdele a salir al que quiere salir. El que no quiere salir, mire, ¿cuántos no hay católicos que no quieren salir del catolicismo? Una señora nos dijo en un estudio bíblico una vez, mire, no venga más. Yo nací católica y me muero católica. Tiene usted toda la razón. ¿Qué vamos a hacer? ¿No quiere salir? Si no quiere salir del catolicismo, déjela allí. Ahora, el que quiere avanzar, el que quiere salir, el que quiere progresar, entonces busca la manera. Y yo no le voy a pedir a usted que usted salga repitiendo ahorita. No repita lo que yo le dije. Procure entenderlo para que usted pueda explicarlo con sus palabras.
No es que el hermano nos dijo que tenemos que creer esto. No, yo no estoy aquí para obligarle lo que usted tiene que creer. Yo estoy aquí para mostrarle lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere avanzar, entonces usted comprenderá que la palabra de Dios dice mucho más allá de lo que hasta ahora usted había visto. Entonces, estúdiela con calma, ore, hable con Dios. El hermano se puso a hablar unos textos allí. Señor, yo no entendí eso. Padre, ayúdame. Eso es verdad, es mentira. Se volvió loco, le falta un tornillo. ¿Qué le pasó, Señor? Ayúdame. Sí. No es obligado. Aquí no estamos. Este es un foro, ¿verdad? Cuando llegó Pablo allá a Atenas y empezó, en todo veo que sois muy religioso. Qué bueno, pasé por allá, vi un altar donde decía, el Dios no conocido. Ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, ese es el Dios que yo predico. Y todos se volvieron detrás de Pablo. ¡Ay, no viene a predicar al Dios que no conocemos! No, hubo un grupito que se interesó en aprender la verdad y otros quisieron quedarse en la ignorancia, siguiendo adorando al Dios que no conocían. Punto. ¿Y por eso el evangelio se estancó? No, el evangelio sigue. La palabra de Dios corre y es glorificada. Ahora, ¿quería un mal Pablo para ellos? No, quería sacarlos de la ignorancia, quería sacarlos de esa tradición y ellos no quisieron dejarse sacar. No los podía obligar. ¿Quién sale? El que sale es el que quiere conocer la verdad. Porque cuando conozcamos la verdad, esa verdad nos hace libre. Ojo, no es cuando conozcamos a Jesucristo, es cuando conozcamos la verdad. La verdad que vino por medio de Jesucristo. Porque Dios sacó a la luz, por medio de Jesucristo sacó a la luz un montón de cosas. Entre eso, la vida, la inmortalidad y todo lo demás, pero por medio de Jesucristo, Dios sacó conocimiento a la luz. Bueno, nos desviamos otra vez, pero vamos acá. Dios entonces dice que le iba a declarar, lo iba a poner como primogénito, y que Jesucristo le iba a llamar Padre, y que le iba a decir Dios a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, dame la siguiente. Por su origen es divino, así dicen algunos. No vaya a creer eso, por favor. Algunos dicen, por su origen es divino, por eso es Dios. No, Señor. Si bien su origen es por la pura voluntad de Dios, eso no le hace Dios. Inclusive nosotros existimos por origen divino, por la voluntad de Dios, pero eso no nos hace Dios. Eso no nos hace Dios. Dame la otra. Jesús entonces le dijo, Juan 8:42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y este es uno de los textos problema, porque como dice, yo de Dios he salido, entonces si salió de Dios, es Dios. Falso. Yo salí del mundo y no soy mundo. Yo salí del error y no soy error. Yo salí del pecado y no soy pecado. ¿Y de dónde ha salido usted? Y usted salió, mire, y usted no es mundo. Inclusive dice que no somos del mundo. Entonces tenemos que comprender las expresiones. El hecho que Jesucristo haya dicho, yo salí de Dios, no lo hace Dios. Él fue engendrado por Dios. Dios fue su origen, la causa por la cual existió. Salió de Dios. Nadie otro lo creó, nadie otro lo hizo. Dios fue el que lo creó. Él salió de Dios. Aquí habla de su origen, de su existencia, por voluntad de Dios. Él le engendró, no fue por voluntad de varón.
No fue que un ser humano se le ocurrió que naciera Jesús. Dame la otra. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Dios lo envió, Dios lo engendró, Dios fue quien hizo que existiera. Por eso dice, yo de Dios he salido. Porque fue Dios, no fue otro quien hizo que Dios existiera, fue Dios. Amén. Dame la siguiente. ¿Es Jesús divino porque por la voluntad de Dios existe? ¿Acaso existe alguna creación que haya salido sola o que haya sido voluntad de otro? No, toda la creación, todos los ángeles, todos los arcángeles, todos los serafines existen por la voluntad de Dios. Porque Dios lo creó para Él, por Él y para su gloria. Dice, este pueblo he creado para gloria mía los hice. Entonces somos por voluntad de Dios. No significa que seamos entonces divinos. Cuando Jesucristo dice en Juan 8:23, les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué está diciendo allí? Ve que Él es Dios porque Él es de arriba. ¿Es que acaso nada más Jesucristo es de arriba? ¿Y los ángeles de dónde vienen? De arriba. ¿Y los querubines de dónde vienen? De arriba. ¿Y los serafines y toda la creación? De arriba. Incluyendo el muérgano del diablo, viene de arriba. Fue expulsado, botado del cielo. Viene de arriba. Que por el hecho de que venga de arriba, no significa que es Dios. Esa es la diferencia. Que por el hecho que venga de arriba, no es que es Dios. Porque como viene de arriba, entonces Dios. No, para nada. Eso no es la excusa para decir que Él es Dios. Él no tiene nada de este mundo. Ajá. 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 Ok. La diferencia, ¿cuál es la diferencia de que Jesucristo venga de arriba, siendo Él el Hijo de Dios? La diferencia es que nosotros venimos de acá de la tierra. El cuerpo nuestro es formado del polvo de la tierra. El cuerpo de Jesucristo, no hubo materia tierra que se tomara para el cuerpo de Cristo. Su constitución no es tierra. Este cuerpo sí es tierra. Pero la constitución de Jesucristo no es tierra. Tampoco la constitución de Jesucristo es la constitución de Dios. Jesucristo tiene un cuerpo espiritual. Hay cuerpos espirituales, hay cuerpos celestiales. Él es un ser dentro de un cuerpo celestial. Divinidad es lo relativo a Dios. Ahorita, a ese concepto creo que está más adelante en una lámina. Está divinidad, lo que significa divinidad. Semejante a carne de pecado. Así como la carne, bueno, lo que pasa es que carne se le llama a esta que se formó de acá de la tierra, ¿no? Sin embargo, habla de semejanza de carne. El cuerpo, la estructura en la cual habita el ser de Jesucristo, esa estructura fue creada por Dios. ¿De dónde sacó la materia prima? ¿Usted sabe dónde sacó la materia prima para los ángeles? Porque tampoco son tierra, son cuerpos celestiales. Cuerpos celestiales. Ajá. Ok, perfecto. Ok, cierto. Ese es Juan 1:14.
donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. Allí toman literal y dicen que ese verbo se convirtió en carne. Inclusive van mucho más allá a la barbaridad de que como dice que el verbo era Dios, entonces Dios se convirtió en carne. Eso es una locura. Eso es una locura. Les voy a explicar por qué. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? El verbo de Dios hecho luz. ¿Cómo? La palabra de Dios hecha luz. Porque Dios dijo, sea la luz. Y la luz existió. ¿Cuál es la materia prima de la luz? Fotones, neutrones y no sé cuándo, dicen los científicos. Qué bueno. ¿De dónde sacó Dios los fotones y los neutrones? Vaya, pregúntele a él. Pero la palabra que Dios dio y dijo, sea la luz, se transformó, se convirtió en luz. Haya expansión. Esa palabra de Dios se transformó en expansión. Y no fue que Dios se quedó sin palabra. Después de eso ahora fue cuando habló. Y sigue hablando. La palabra de Dios, el verbo de Dios, sufrió esa orden, sufrió una transformación y se transformó en carne. Pero no fue que un verbo allá llamado Dios transmutó, ¿verdad? Como los transforme, y entonces se puso y se convirtió ahora en el Hijo de Dios. No, para nada. Esa no es la realidad del Evangelio. Eso no es la realidad del Evangelio. La palabra dada por Dios, cuando Él dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué es eso? Una palabra. Eso está en el libro de los Salmos, muchísimos años antes de que naciera Jesús en el vientre de María. Esa palabra dada por Dios allá por medio del profeta, pues ahora se concibió acá, se transformó, se hizo, se creó en el vientre de María. Pero eso no significa de que una parte de Dios llamada verbo se convirtió ahora en carne. Mentira. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Como quieren hacer entender a la gente que una parte de Dios llamado verbo se hizo carne. El Hijo en la eternidad era el verbo. Entonces allá existía como un verbo y ese verbo entonces se hizo carne. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Todas las promesas de Dios son la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre, empezábamos diciendo, y la palabra de Dios no cambia, ¿ok? Y todo lo que Dios ha dicho se hará, se cumplirá, llegará a ser. Todo lo que Dios ha dicho llegará a ser. Bien, 1 Corintios 15, 47, 49, cuando Pablo dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué Jesucristo es celestial? Porque Él, su cuerpo, no está tomado, no está formado del polvo de la tierra. ¿De qué parte de los cielos lo tomó? Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Pero Él es celestial, queriendo decir que no fue hecho de acá del polvo de la tierra. Bueno, dame la siguiente. Bueno, ahí está el comentario que le hacía ahorita. ¿Es que acaso los ángeles son terrenales? ¿Los querubines son terrenales? ¿Los serafines son terrenales? ¿Los arcángeles no son acaso celestiales? ¿No son de arriba? Y esto no les da carácter divino. Ellos son de arriba, son celestiales. Los ángeles que están en los cielos son celestiales y eso no les da carácter divino.
Pero ¿qué es lo que pasa? Si nada más decimos, Jesucristo es celestial, y obviamos el resto, entonces vamos a llegar inclusive a creer que los ángeles son de aquí de la tierra. Miren, ni los demonios son de la tierra. Ellos son expulsados del cielo. Entonces, pues, los únicos que somos terrícolas somos nosotros. Somos terrícolas de aquí de la tierra. El resto es celestial. Y no sabemos si habrá vida en otro planeta. Y entonces, así como nosotros nos dicen terrícolas, si hay vida en Venus, los venusianos, bueno, usted póngale nombre a cualquiera de esos planetas. No sabemos. ¿Ve? Hagamos corte aquí y regresemos.